Buenas tardes, mi nombre es José Luis Delfino Ochoa, soy de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y voy a presentarles lo que es la práctica 6 de la materia de control automático. Damos inicio. En la introducción a esta práctica, en el siguiente informe se expondrá en profundidad la ejecución de la práctica 6 en el marco del curso del control automático. Esta práctica se centra en la estimación meticulosa de la función de transferencia, más idónea para la planta que se busca controlar. Asimismo, se hace uso de la función obtenida en la práctica previa, lo cual resulta fundamental para la obtención de los datos necesarios en la estimación de la función mencionada anteriormente. El objetivo primordial de este documento es brindar una visión detallada del proceso de muestreo empleado. El procedimiento para obtener las funciones de transferencia es la selección cuidadosa de la opción más adecuada, la implementación efectiva y las herramientas proporcionadas por MATLAB, que simplifican el procedimiento y por último lo normalizan. Precisa de los datos involucrados. A través de esta exposición, se busca ofrecer una perspectiva completa y clara de cada etapa de la práctica, desde la recopilación inicial de datos hasta la conclusión estimada de estimación de la función de transferencia. Esto permitirá una comprensión profunda de los pasos cruciales implicados en la aplicación de técnicas de control automático en situaciones prácticas y reales. Proseguimos con el desarrollo. En lo que es la programación en esta práctica 6, es esta. Hicimos una programación en LabVIEW para caracterizar de nuevo la entrada escalón. Se diseñó un código en LabVIEW con propósito de llevar a cabo el toma de muestras necesarias para la ejecución de la práctica en cuestión. El código está presentado en las figuras, bueno, código y interfaz está presentado en las figuras 1, 2 y 3. Eh, eh, Se estructura en varias secciones la clave. Inicialmente se realiza la configuración de los pines a utilizar en LabVIEW y se establecen los valores correspondientes para los datos de velocidad. Además, se introducen variables para registrar la cantidad de pulsos emitidos por cada motor. En este contexto se establece una relación de 1,45 que se multiplica por 11 ranuras presentes, resultantes en el valor de 4,95, esta cifra utilizada en el cálculo posterior. Asimismo, se incorporan contadores para encoders implementar una función de temporizador para desactivar la interrupción. La configuración de los motores se basa en las funciones obtenidas en la práctica previa, seguido por la disposición de los pines de salida. El timer es inicializado con una duración de 25 microsegundos, que en equivalencia a milisegundos resulta ser 25 ms. La captura de los flancos de subida de los encoders efectuada y finalmente se envían instrucciones específicas a los motores. A través de esta comunicación se establece la velocidad en los motores del Enable 1 y Enable 2, respectivamente, y se determina la dirección de giro. En resumen, el código de muestreo desarrollado en LabVIEW consta de múltiples etapas que abarcan desde la configuración inicial de pines y variables hasta la activación y control preciso de los motores. Esta estructura detallada permite la realización exitosa del proceso de muestreo requerido para llevar a cabo la práctica con eficiencia. Como poderlos verlo aquí, también le agregamos lo que es la ecuación que obtuvimos en la práctica 5. Este viene siendo nuestro código del muestreo. Está sencillo, solamente es para muestrar la entrada de escalón y sacarla. Aquí tenemos nuestra interfaz y pues aquí mostramos todo lo que es la gráfica, como por decirlo así, como trabajó en la entrada de escalón. Aquí vemos que metiendo todos los datos entró y dio el escalón. Fue una espera de 3 segundos, o sea, la dejamos 3 segundos, la dejé 3 segundos, luego la pausé y luego la volví a dejar otra vez 3 segundos. Y fue así como se vio. Este es el diagrama de conexiones. De igual forma, los mismos pines no cambian. En las tablas de muestreo de Excel, en estas tablas sí, realmente sí sacamos directamente de LabVIEW los datos, solamente los copiamos a Excel, los exportamos y se obtuvieron todos los que son los primeros datos hasta la entrada de escalón, que van siendo estos. Aquí hasta que llegamos al 0. Todavía no, hasta donde se va pausando, aquí hasta los 3 segundos, llegamos aquí y fueron los datos que nos salieron resultantes. De igual forma en el motor 2,
El motor, uno me dio 1048 en lo que es el escalón con el multímetro fue lo que chequé y no está dando los 12 voltios que tienen que dar, están dando 1048 y este está dando 1049 que pues fueron los datos que salieron. Proseguimos con la tabla de muestreo con doble entrada escalón, que esta sí viene siendo ahorita como les dije, los 3 segundos primeros, luego el tiempo que lo dejé pausado y luego entró la segunda entrada de escalón y pues aquí están los datos. Igual 3 segundos de igual forma de muestreo en las dos entradas de escalón. Y aquí como se pueden observar todos ellos. Salieron, aquí se ve cómo va subiendo. Aquí se ve el porcentaje que va bajando en las entradas. Y aquí de nuevo cómo va subiendo, de nuevo agarrando para la gráfica. En la metodología para inferir con las funciones de transferencia con System Identification, como primer paso se hace uso del programa de MATLAB proporcionado por el profesor en clase, con el cual se pasan los datos en la hoja de Excel para poder hacer uso de ellos en el software y por consiguiente obtener las funciones de la herramienta System Identification. Este programa también grafica los datos generados, una variable y data que se puede utilizar más adelante y se plotea las salidas en la figura 2. Esta es la figura 2, ese es el código que nos pasó el profesor para, para todo lo que viene siendo lo de MATLAB. Con este lo agarramos como base y pues comenzamos lo que es el código para pasar los datos a MATLAB. Luego figura del código, figura 1 y 2 el código de MATLAB, que viene siendo lo mismo que les mostré de la entrada de escalón, doble escalón, le metimos los datos. Como segundo paso se abre la herramienta de System Identification para comenzar a generar la función. Eh, Seleccionamos el Data Object para agregar nuestros datos, que son estos. Aquí está una imagen del Data Object. Con el objetivo que creamos FT-Data, nos arroja los datos de nuestros muestreos importados. De igual forma, aquí comenzamos con lo que es la figura 9, que es ingreso de los datos. Aquí podemos plotearlo para visualizar las gráficas. Aquí agregamos nuestros datos. Seguimos con ahora seleccionados un rango como se muestra en la figura. Selección del rango que usamos para agregar el primer escalón, seleccionamos el rango de datos en el que se encuentran y los insertamos. Aquí está de nuevo lo que les dije, que pues es la doble entrada de escalón. Ingreso del primer paso de rango de datos para estimar. Posteriormente agregamos el segundo escalón para verificar ingresado en el rango de tiempo en el que se encuentran e insertamos. Para arrastramos el FT-Data, cual se utiliza para Working Data y es así como van quedando los de estos. Luego igual para cada uno de ellos vamos a sacar datos que nos van a dar aquí. Esa es la primera estimación automática. Como pudimos observar, nos arrojó un valor de K casi igual al que calculamos algebraicamente. Sin embargo, ingresaremos el valor exacto para llegar a los estimados. Aquí igual tenemos los estimados de función de segundo orden críticamente amortiguado. Después cambiaremos el underdamped para obtener una función de segundo orden subamortiguado y estimamos. Aquí viene la estimación de segundo orden subamortiguada. No sé si se alcanza a ver. Por último, estimaremos una función de primer orden agregando un solo polo y seleccionando all rel. Estimación de la función de primer orden y aquí proseguimos con funciones estimadas. Para el sistema críticamente amortiguado nos arrojará los siguientes datos y los datos KP, TP1 y TP2 y un aproximado del 89%. Datos de la función de segundo orden críticamente amortiguados para el sistema subamortiguado nos arrojó datos de la función y datos KP, TW y Z y un aproximado de 90. Esos los vamos a ver un poquito. Bueno. Y seguimos, esos los vamos a ver un poquito más adelante. Aquí están las funciones para el motor, las que nos dieron en la entrada de escalón. Aquí sacamos el TP1, TP2, TWZ de primer orden, críticamente amortiguado y subamortiguado, de las primeras funciones para el motor 1 resueltas. A continuación se repiten los pasos para obtener las funciones para el segundo motor, las cuales quedan en la siguiente manera, que son estas igual que las sacamos de TP1, TP2, TW y Z.
Proseguimos aquí, pues usó unas fórmulas en Excel y ya solamente generando estas se crean los resultados. Estas son las funciones para el motor 2 resueltas en Excel. La metodología para inferir las funciones de transferencia en el Pay de Tuner. Seguimos, esto es importante. Aquí, muy importante, como, como vemos, aquí tenemos 251 valores casi en las gráficas de Excel. Agregamos aquí en el código que nos pasó el profesor, cambiamos en las letras que vienen siendo nuestro Excel, que aquí iniciamos en el G, en el G3, porque es el segundo motor, que viene siendo esto. Aquí empezamos desde el G3 para lo que es la entrada de escalón, la entrada del sistema, la salida, los muestreos se fueron cosas de ahí que metimos aquí en nuestra librería y pues damos como inicio a lo que es aquí. Después identificaremos una nueva planta, agregaremos un escalón unitario como el que tenemos en nuestra hoja de Excel, que viene siendo aquí, todas las instrucciones paso a paso, y estimación de la función de primer orden nos queda de esta forma. Vemos que aquí vamos a editar los parámetros para ingresar K que calculamos anteriormente y la dejamos fija y autoestimada en la función, que viene siendo esto. Aquí viene siendo el autoestimar, obtenemos los datos de la función de primer orden, que vienen siendo estos de aquí, y nos arroja una aproximación de 86%, que se viene mostrando aquí, 86.86%. Después seleccionamos dos polos reales para obtener la función típicamente modular de segundo orden. Seguimos, aquí se viene haciendo lo mismo, igual aquí va otra aproximación del 90. Y aquí vimos lo que es eh, las, los datos del Pay de Tuna, del primer motor, resueltas en Excel. Y de igual forma los datos del segundo motor resueltos en Excel, aquí en nuestro Excel. Y seguimos con lo que son las tablas comparativas entre Pay de Tuner y el System Identification. A continuación se muestran las tres funciones de cada motor, tanto System Indication como el de Pay Tuner, expresadas en trinomios y con su correspondiente porcentaje de acertamiento. Aquí se muestra. Y aquí a continuación se comparan las funciones obtenidas del System Identification para el motor 1. Aquí nosotros seleccionamos la opción que más se acercaba a la rosilla, que la vimos en MATLAB. Ahora se comparan las funciones obtenidas en el Pay de Tuner para el motor 1 igual. Y después se comparan, igual se comparan para el motor 2. Se elige una, que fue la que nosotros elegimos. Como yo elegí una función del segundo orden para el primer motor, para el segundo motor, igual una función de segundo orden para el primer motor. Esas fueron las funciones que yo elegí para empezar a lo que es sacar los valores de ganancias. Utilizando las tablas de datos 1 y 2, realizaremos la normalización de los datos. Esto se logra dividiendo los valores entre el valor máximo, es decir, en el caso de la salida de los motores, el valor máximo de 1.9 y todos los valores de entrada serán divididos entre ese valor, que viene siendo esto. Esta la demostró normalizada con entrada de un escalón. Procedimos a hacer todo esto. Aquí estas son un poco largas, son bastantes. Las voy a pasar un poco rápido para que el video no se extienda, pero sí son un poco largas de los dos motores. Aquí este es el segundo motor. Igual con los valores tiempo, amplitud y escalón. Y con esos nuevos datos se obtienen las siguientes funciones. De igual forma son estas funciones. Son tablas comparativas del Pay de Tuner y System Identification. Como se pueden observar en las figuras 44, 45, 46, 47, las funciones de transferencia son casi idénticas. Casi todas. Igual, no hay mucho problema en eso. Y pues seguimos con el análisis de polos y ceros en la función de primer orden de System Identification. Motor 1, al no tener ceros no hay sobreimpulso, únicamente cuenta con un polo, el cual está muy alejado del origen, por lo cual el sistema es relativamente rápido, aunque también puede tener una nula o casi nula influencia, no es oscilatorio ya que no tiene parte imaginaria. Función de segundo orden críticamente amortiguado del System Identification, motor 1.
Al no tener ceros no hay sobreimpulso, es sistema de cuenta con dos polos, ambos se encuentran muy lejanos al origen, por lo cual nuevamente el sistema es relativamente rápido, aunque también pueden tener una nula o casi nula influencia debido a esta distancia. No es oscilatorio ya que no tiene parte imaginaria. Pues aquí esto es igual como se obtuvieron los resultados de polos y ceros. Cuando se muestra, para igual no estar tan extensos. Aquí, criterio de Rupon Hurwitz, la función de primer orden de System Identification, el sistema es estable, ya que todos los valores de la primera columna son positivos. Como vemos aquí, función de segundo orden críticamente modificado del sistema System Identification Motor 1. Y la función de segundo, bueno, aquí todas son así como lo vemos en pantalla. Proseguimos con lo que es la conclusión. En resumen, se ha evidenciado de manera. Proseguimos con lo que es la conclusión, que se va viendo que evidentemente de manera práctica lo crucial de la crucial importancia es llevar a cabo un muestreo preciso en el contexto de la obtención de funciones de transferencia mediante herramientas como el System Identification y el PID-Tuner. Tenemos pequeñas discrepancias, errores o exclusiones en los datos muestrados pueden tener un impacto significativo en la calidad de las estimaciones obtenidas. Además, se ha destacado la efectividad de verificar y comprobar los datos antes de realizar las estimaciones, siendo esto particularmente evidente en la diferencia de precisión entre las estimaciones realizadas por ambas herramientas. En este proceso, también ha permitido reafirmar y aplicar un conocimiento previamente adquirido en clases prácticas, demostrando su utilidad en la interpretación y comprensión del comportamiento del sistema de estudio. De esto, como podemos ver, nuestra tabla de Excel nos sirvió para sacar lo que es el AK de cada uno de los motores y el K de cada uno de ellos. Y también pues sus sistemas en System Identification y en el PID Tuner, las cuales serán muy importantes para las prácticas siguientes. De mi parte sería todo. Tengan una excelente tarde. Hasta luego.